¿Y si te dijera que los errores más caros al invertir no vienen del mercado, sino de ti, de tu prisa, de tus decisiones impulsivas y de creer que invertir es tan simple como ver un video y copiar lo que dice? Muchos entran al mundo de los ETFs con la idea de hacer crecer su dinero y terminan perdiéndolo junto con los planes que tenían para ese dinero. Vacaciones, una casa, la libertad de dejar ese trabajo que odias. Todo se va por no entender lo básico antes de dar clic en comprar. Pero tranquilo, este video no es para asustarte, es para despertarte. Vas a entender cuáles son los errores que pueden dejarte sin dinero y cómo evitarlos antes de que te pase. Y cuando llegues al final, sabrás exactamente cómo prepararte para no volver a caer en las trampas que hunden a la mayoría de los principiantes. Ahora, dale me gusta, comparte con ese primo tuyo que no sabe nada y suscríbete, sin vergüenza, solo si ya te cansaste de perder dinero por no leer la letra chica. El primer error de todo principiante es querer correr antes de aprender a caminar. Ves un video, escuchas un par de siglas y ya sientes que estás listo para invertir. Pero lo que no entiendes es que estás metiendo tu dinero en algo que ni siquiera conoces. Y cuando no sabes lo que estás comprando, cualquier movimiento del mercado te pone nervioso, te confunde y terminas vendiendo justo cuando no deberías. La prisa es el enemigo número 1 del inversor nuevo. Querer ganar dinero ya. Esa ansiedad por entrar ya te hace actuar sin entender. Y así, lo que empezó como entusiasmo termina en frustración. No sabes por qué un ETF sube, por qué baja, ni qué significa ese dividendo que apareció en tu cuenta sin avisar. ¿El resultado? Dudas, errores y la sensación de que esto no funciona. Pero sí funciona. El problema es tu impaciencia. Invertir sin entender lo básico es como subirte a un auto sin saber dónde está el freno. No importa lo bonito que sea el carro, tarde o temprano lo vas a chocar. Entonces, antes de comprar cualquier ETF, dedica al menos una hora a entender qué estás comprando exactamente. Algunos ETFs siguen un índice, como el S&P 500 o el Nasdaq 100. Otros simplemente replican el precio de un activo como el oro, el Bitcoin o los bonos del tesoro. Tu trabajo no es sabértelo todo, es tener claro qué representa tu inversión y por qué la estás eligiendo. Entrar sin entender eso es como firmar un contrato en otro idioma. Puede salir bien, pero casi siempre termina mal. Y te voy a decir algo, invertir rápido no te hace avanzar más rápido. En el mundo de las inversiones, la velocidad se paga con errores y los errores cuestan caro. Tu meta no es entrar primero, es durar más. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia de comprar antes de que suba, respira y recordá esto. El que corre detrás del dinero siempre llega después. Segundo error, elegir un ETF sin saber qué hay dentro ni para qué lo quieres. Muchos principiantes compran un ETF porque escucharon que es bueno, pero si les preguntas qué hay dentro, se quedan en blanco. Creen que invertir en un ETF es garantía de éxito, como si todos fueran iguales, pero no lo son. Algunos invierten en tecnología, otros en bonos, energía, países emergentes o materias primas. Y si no sabes eso, no sabes el tipo de riesgo que estás asumiendo. El error está en pensar que un ETF es solo un fondo bonito que sube con el tiempo. No, cada ETF tiene un objetivo y una estrategia diferente. Unos buscan crecimiento rápido, otros estabilidad, otros ingresos por dividendos. Si no entiendes cuál estás eligiendo, puedes terminar comprando el que hace lo contrario de lo que necesitas. Ejemplo claro. Alguien que quiere invertir a largo plazo para su jubilación, compra un ETF de empresas tecnológicas volátiles, y otro, que busca rendimientos altos a corto plazo, se mete en un ETF de bonos que se mueve lento como una tortuga. ¿Resultado? Frustración, porque ambos esperaban cosas distintas de lo que realmente compraron. Antes de tocar el botón de compra, hay 3 cosas que debes mirar. Holdings. Son las empresas o activos dentro del ETF.
Ahí ves si estás comprando Apple, petróleo o bonos del tesoro. Objetivo: si busca crecimiento, dividendos o estabilidad. Riesgo: cuánto puede caer en un mal año. Toda esa información está en la página del ETF, en sitios como etf.com o en la misma plataforma del broker. No hace falta ser experto, solo leer 5 minutos. Ahí sabrás si ese fondo tiene sentido para ti o si solo lo estás comprando porque lo viste en un video. Invertir sin saber qué hay dentro es como firmar un contrato sin leer la letra chica, y la letra chica del mercado siempre cobra caro. Así que, antes de elegir un ETF, pregúntate algo simple. ¿Sé en qué estoy metiendo mi dinero y para qué lo estoy haciendo? Si la respuesta es no estoy seguro, entonces no compres nada todavía. Entender primero te puede salvar del error más común: creer que invertir es solo imitar al que parece saber más. Siguiente error: creer que tener muchos ETFs es igual a estar diversificado. Hay una verdad que casi nadie te dice. La diversificación también tiene un límite. Existe algo llamado curva de riesgo, y esa curva demuestra que llega un punto donde agregar más activos ya no te hace más seguro, solo más disperso. Cuando empiezas, crees que cuantos más ETFs tengas, menos riesgo corres. Y sí, al principio esa lógica tiene sentido. Pasar de 1 a 3 fondos reduce bastante el riesgo, pero a partir de cierto punto, cuando tienes demasiados, la curva se aplana. Significa que agregar el fondo número 7, 8 o 9 ya no cambia nada, porque todos terminan moviéndose igual. Lo que en tu cabeza suena a «estoy más protegido», en realidad es una ilusión de control. Estás pulverizando tu portafolio, repartiendo dinero en pedazos tan pequeños que ni crecen ni se sienten. Y cuando tus aportes son bajos, ese error se paga caro. Tu dinero se queda atrapado entre comisiones y movimientos mínimos que no construyen nada. En esta etapa, tu prioridad no es llenar la cartera, es construir base. Ten pocos ETFs bien elegidos que te enseñen cómo reacciona el mercado, cómo se comportan los sectores y qué tan cómodo te sientes con la volatilidad. Ahí sí estás aprendiendo a manejar el riesgo con propósito, no a esconderlo bajo capas de fondos repetidos. Más adelante, cuando tus aportes sean mayores, llegará el momento de balancear, de agregar sectores nuevos, bonos, activos internacionales o defensivos. Ahí sí tiene sentido ampliar tu curva, porque cada nuevo fondo aporta algo distinto, pero hacerlo desde el inicio solo te quita enfoque y te impide crecer. No confundas diversificar con coleccionar. Diversificar es proteger, coleccionar es distraerte, y la curva de riesgo no miente. Llega a un punto donde más es igual a nada. Error número 4. Este es muy común en iniciantes. No revisar las comisiones del ETF. Muchos principiantes pierden dinero sin que el mercado se mueva ni un centímetro. ¿La razón? Las comisiones que nunca revisan. Ese pequeño número llamado TER, Total Expense Ratio, no es un detalle técnico. Es la mordida silenciosa que el fondo le da a tus ganancias cada año. Ves un 0.50% y piensas, eso es poco. Pero a largo plazo, ese poco se convierte en miles de dólares menos, porque se descuenta todos los años. Llueva o truene, ganes o pierdas. El mercado puede rendir un 8%, pero si tu ETF cobra 0.50%, ya estás entregando parte de tu ganancia antes de empezar. Y lo peor, la mayoría ni siquiera sabe cuánto está pagando. Muchos cometen 2 errores clásicos. Compran el ETF más popular sin mirar su costo. Creen que los fondos caros son mejores, solo porque suenan más sofisticados. La verdad es otra. Las comisiones bajas no significan peor calidad, significan eficiencia. Un ETF con un costo de 0.07% puede rendir igual que otro de 0.50%, pero el barato deja más dinero en tu bolsillo. Y esa diferencia, año tras año, cambia completamente el resultado final. Haz un cálculo rápido. Si inviertes $10.000 durante 20 años al 8% anual,
Podrías terminar con unos 46.000, pero si tu ETF cobra 0,50% anual, perderás casi 6.000 en comisiones, dinero que nunca verás, aunque haya sido tuyo. Por eso, antes de invertir, revisa siempre el TER. Está en la página oficial del fondo o en sitios como ETF.com. Compáralo con otros que sigan el mismo índice o estrategia y elige el más eficiente. No se trata de buscar el más barato, sino el que te cobre lo justo por lo que realmente te ofrece. Ignorar las comisiones es como llenar una cubeta con un agujero en el fondo. Por más que sigas aportando, nunca se llenará. Y mientras tú trabajas por tu dinero, el fondo seguirá cobrando sin importar si ganas o pierdes. Así que antes de decir 0,50% no es nada, recuerda esto. Las grandes fugas empiezan por pequeñas filtraciones. Y en inversión, cada punto que regalas, el tiempo lo multiplica en tu contra. Ahora un error clásico en los iniciantes. No saber si el ETF es de acumulación o de distribución. Este error separa a los que entienden cómo funciona su dinero de los que solo esperan que suba. Mucha gente compra un ETF sin saber si es de acumulación o de distribución. Y luego se sorprende cuando le cae dinero o, peor, cuando no le cae nada. Y ahí empiezan las dudas. ¿Por qué no me pagó? ¿Dónde está mi dividendo? ¿Se equivocó el broker? No, no se equivocó nadie. El problema es que no leíste lo que estabas comprando. Vamos al grano. Un ETF de distribución o distributing te paga los dividendos en efectivo. Cada vez que las empresas dentro del fondo reparten utilidades, el ETF te envía tu parte directamente. Por ejemplo, si tienes el ETF SCHD, cada 3 meses recibirás dinero en tu cuenta. Ese dinero es tuyo. Puedes gastarlo o reinvertirlo. Suena bien, ¿verdad? El detalle es que ese flujo tiene consecuencias. Cada dividendo que cobras puede generar impuestos en tu país. Y si no lo reinviertes tú mismo, ese dinero deja de trabajar. En resumen, te da liquidez inmediata, pero te roba parte del poder del interés compuesto. Por otro lado, un ETF de acumulación o accumulating no te paga nada directamente. En lugar de enviarte el dividendo, lo reinvierte dentro del mismo fondo. Tú no ves el dinero, pero tu participación en el fondo vale más. Es decir, el dividendo se queda adentro generando más rendimientos sobre rendimientos. Un ejemplo clásico es el Vanguard S&P 500 UCITS Accumulating (BUSA) o el iShares MSCI World Accumulating (IWDA). Estos ETFs no te envían dinero, pero cada mes tu inversión crece un poco más gracias al efecto compuesto. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende de tu etapa y tus objetivos. Si estás empezando y tu meta es hacer crecer tu capital, te conviene uno de acumulación. No necesitas ese dinero todavía, así que lo mejor es dejar que se reinvierta automáticamente. Ahí es donde el interés compuesto hace magia. Cada dividendo reinvertido genera nuevos dividendos, y con el tiempo esa bola de nieve se multiplica. Ahora, si ya tienes un portafolio grande y quieres vivir de tus inversiones, lo ideal son los de distribución. Ahí el dinero que recibes puede servirte como ingreso mensual o trimestral. Por ejemplo, un inversionista que busca flujo constante puede preferir GEPI o DIVO, que pagan dividendos regularmente. El truco está en saber cuándo dar ese paso. Y un detalle que pocos mencionan: el país donde está domiciliado el ETF también influye. Los fondos con sede en Irlanda suelen retener solo un 15% de impuestos sobre dividendos de empresas estadounidenses, mientras que los fondos con sede en Estados Unidos retienen el 30%. Así que un ETF irlandés de acumulación no solo reinvierte mejor, también pierde menos en impuestos. La diferencia entre ambos no es solo técnica, es estratégica. El que entiende esto deja de invertir por instinto y empieza a construir con intención. Así que antes de comprar cualquier ETF, revisa su ficha técnica. Si dice Accumulating, el fondo reinvierte. Si dice Distributing, el fondo reparte. Y si no lo ves claro, entra en páginas como etf.com o gustetf.com y búscalo ahí.
En menos de 2 minutos sabrás exactamente cómo se comporta ese fondo. Porque si no sabes cómo gana dinero tu propio ETF, no estás invirtiendo, estás cruzando los dedos. Ahora mencionaré un error extra, pero que es muy común. Invertir sin tener un fondo de emergencia es uno de los errores más comunes y más caros. Cuando llega un imprevisto, una enfermedad, un gasto urgente o la pérdida del empleo, terminas sacando dinero de tus inversiones justo cuando el mercado está en caída. Y eso destruye cualquier estrategia. No perdiste por mala suerte, sino por no tener un respaldo que te protegiera. Un fondo de emergencia no es una opción. Es tu escudo financiero. Debe cubrir de 3 a 6 meses de tus gastos fijos y estar guardado en un lugar seguro y con alta liquidez, como una cuenta remunerada o un instrumento de renta fija que puedas rescatar al instante. No está hecho para generar grandes rendimientos, sino para darte estabilidad y evitar que tomes decisiones impulsivas. Cuando no tienes ese colchón, cualquier emergencia te obliga a vender lo que no deberías tocar. Y en inversión, vender por necesidad es peor que perder por volatilidad. El fondo de emergencia no te hará rico, pero te permitirá seguir invirtiendo sin miedo. Y esa es la base de toda estrategia sólida. Ya no puedes decir que nadie te explicó cómo funciona esto. Ahora sabes por qué la mayoría pierde dinero sin darse cuenta. Compran por impulso, repiten lo que escuchan y nunca se detienen a entender en qué están metiendo su dinero. Invertir no es solo elegir un ETF, es entender el juego que estás jugando. Y cada error que evites ahora es un año menos perdido en tu camino financiero. No importa cuánto inviertas hoy, lo que importa es que cada dólar tenga una razón para estar donde está. Porque los que improvisan en el mercado no se arruinan por una crisis, se arruinan por ignorancia. Así que pregúntate, ¿vas a aplicar lo que aprendiste o vas a seguir creyendo que el próximo video te va a salvar? Porque los resultados no llegan por mirar gráficos, llegan cuando tomas decisiones con cabeza, no con ansiedad. Dale like y suscríbete si ya entendiste que el dinero no se multiplica por suerte, sino por estrategia. Y comenta la palabra sin perder. Quiero leer a los que dejaron de perder antes de empezar.